Voy a compartirles la presentación. Bueno, muy buenas noches. Un saludo especial a Adriana María, a Diana Ellen y a Diana Suaza, quienes hacen parte de este curso. Este es un curso nuevo, por eso el número de estudiantes es bajo. Este curso se empezó a ofertar en este periodo. Y acorde a los cronogramas establecidos desde la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, pues la primera fecha para el desarrollo de esta primera web conferencia es para el día de hoy, 1 de marzo de 2024, de 6 a 8 está programado. Espero ser ejecutivo en el desarrollo, pues por las experiencias que ustedes ya tienen frente a los contenidos del curso. Esta primera webconferencia se titula Generalidades e importancia de la gestión local, de la gestión asociativa, aclaraciones sobre las estrategias de aprendizaje. En cuanto a esta reflexión inicial, yo creo que es bastante diciente, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en equipo, pues básicamente lo que debemos dar cuenta es de compromiso. Y ese compromiso implica que todos aportemos al desarrollo de las actividades, aportemos a las temáticas del curso, y eso es lo que nos va a permitir al finalizar, digamos, cada una de las fases, resultados bastante constructivos. Recordar que el éxito de estos procesos académicos está orientado a lograr aprendizajes significativos. Y cuando hablamos de aprendizajes significativos, es la claridad con que nosotros hemos interiorizado las diferentes temáticas producto de ese proceso autónomo y ese proceso colaborativo. Por eso al final decimos que lo difícil es iniciar, por ello se deben eliminar las excusas. La realidad es que todo es posible. En un curso como este, en donde hablamos de asociatividad, pues no podemos alejarnos de esa realidad mostrando la individualidad, porque básicamente las temáticas del curso están centradas en lo asociativo, y lo asociativo implica compromiso de todos, trabajo del uno con el otro, y es a partir de ahí, de ese intercambio de conocimientos y experiencias, que realmente podemos fortalecer lo que requiere este país, un país en donde lo solidario prime por encima de las individualidades. Ustedes saben que, por ejemplo, en el continente europeo, las empresas asociativas son las que van a la vanguardia, porque han comprendido que cuando trabajan muchos con un mismo propósito, pues en esa medida se fortalece la producción, se fortalecen los capitales, se fortalece ¿qué? El aprendizaje.
y la construcción de nuevos procesos que hacen que cada día sea mucho más que competitivo lo que hacemos. Y la globalidad busca eso, ¿no? La globalidad está buscando personas que se les facilite y que estén dispuestas a trabajar solidariamente. De ahí que la agenda de hoy, pues básicamente está centrada en estos 5 aspectos. Ese saludo y esa reflexión que ya la hicimos. La presentación del curso, es bueno que nosotros recordemos, a pesar de que en la primera fase ustedes lo hicieron, pues tengamos mayor claridad qué se pretende con este curso. Una realimentación de esa fase 1, una presentación y rúbrica de actividades fase 2 y otras preguntas, dudas e inquietudes. Este quinto aspecto lo podemos ir rotando cuando ustedes lo estimen pertinente para ir avanzando en el desarrollo de la conferencia. Yo creo que estos espacios sincrónicos son más de diálogo, en donde la intervención sea de todos, en donde todos podamos aprender los unos con los otros. En cuanto a la presentación del curso, este es un curso que está dentro de un plan de estudios nuevos. Recordemos que anteriormente esta tecnología se llamaba tecnología en empresas asociativas y organizaciones comunitarias y ahora se llama la tecnología en gestión de empresas y organizaciones solidarias, ¿sí? Y en donde su énfasis está más dada hacia la generación de emprendimientos, hacia la generación de empresas que nazcan dentro de los diferentes contextos buscando el bienestar comunitario. Por ello, es importante que nosotros reconozcamos en esa plataforma donde nos movemos a diario o donde vivimos a diario, reconocerla para mirar qué dificultades se presentan e identificar también aquellas empresas solidarias que pueden entrar aquí a ser gestoras de posibles respuestas a esas necesidades. Recordar que las empresas asociativas, pues básicamente mantienen las puertas abiertas para todos aquellos que quieran ser parte de estas organizaciones y ayudar a construir entre todos, buscando beneficios para las comunidades, buscando beneficios para quienes hacen parte de estas organizaciones. Es así como este curso es teórico, es de 3 créditos. En la universidad, cuando hablamos de créditos, básicamente referimos en un curso a una unidad. Si es de 3 créditos, pues se hablan de 3 unidades. La primera unidad básicamente está centrada en las generalidades de las empresas asociativas en el contexto local y global, que básicamente eso es lo que ustedes trabajan en la fase 1 y en la fase 2. Una segunda unidad que está centrada en las empresas solidarias como estrategia de paz en el posconflicto. Y una tercera unidad cuya temática se centra en el emprendimiento solidario desde la empresa asociativa. La estrategia de aprendizaje es una estrategia basada en proyectos, buscando que los estudiantes
pues básicamente comprendan y se vayan proyectando desde la comprensión de ese diseño de proyectos que permitan construir desde planes estratégicos, innovadores, posibles que emprendimientos que respondan a las necesidades comunitarias, desde ese emprendimiento social y productivo, en donde la mirada no solamente debe ser local, sino que debe tener una mirada global, una mirada internacional, porque en ocasiones uno escucha que los entes gubernamentales o que muchas empresas privadas apoyan emprendimientos, pero los emprendimientos son mucho más que locales y encuentra uno a grupos trabajando, pero pensando en un mercado que local. Y es aquí donde debemos cambiar esa mentalidad. Uno hay veces observa, no sé si es su caso, dentro de la comunidad, no que se unieron 5 vecinas para confeccionar pantalones. Es que aquí en la región, como llegaron unas empresas del sector petrolero, entonces necesitan uniformes. Entonces se unieron para crear, para confeccionarle los uniformes, ¿sí? Y resulta que cuando se van esas empresas, pues se les acabó el mercado a ese emprendimiento. Entonces, qué mejor estar pensando no solamente en lo local, sino en lo global, mirando en cuáles son las necesidades, por ejemplo, de confección de uniformes en esas ramas industriales a nivel global. Y eso lo puede uno hacer desde el orden que local. No es que como está llegando tanta gente aquí a la región y en estos días, pues hace falta quien le suministre, digamos, empanadas. Entonces vamos a hacer unas empanadas, pero eso es temporal, ¿no? Aprovechemos ese emprendimiento para ir mucho más allá. Esa es la mirada que se le debe dar a qué, a esas empresas asociativas, que más de lo local tengan esas miradas globales. El núcleo problemático al cual le apunta este curso básicamente está dado hacia una gestión efectiva en las organizaciones solidarias, con pertinencia local y proyección global, que era básicamente lo que yo le estaba mostrando desde la estrategia de aprendizaje. El propósito, pues básicamente todos somos estudiantes, ¿no? Todos somos aprendices a diario. Y básicamente lo que debemos entender es que la empresa asociativa es una gran oportunidad ¿para qué? Para desarrollarnos en lo económico y en lo social, porque todos vamos a tener las oportunidades de qué? De tener empresa y de trabajar con los otros. En ocasiones no desarrollamos emprendimientos por falta de recursos, pero si nos unimos varios, muy seguramente esos capitales que se fortalecen o se fortalecen esas materias primas que se requieren para ser transformadas y generar valores agregados. Se me ocurre una asociación de productores de ñami, por ejemplo, pensando no solamente en hacer dulces en lo local,
en lo departamental, sino pensando en esos mercados globales donde consumen bastantes dulces y se podía meter por una línea afrodisíaca, se me ocurre, ¿no? Y cosas de ese tipo, y para ello este sector asociativo, pues, es una gran oportunidad. En cuanto a las fases que se desarrollan dentro del curso, son 5 fases. La primera fase, pues ya la presentaron, que fue la de planeación, en donde hicieron un reconocimiento del curso, en donde también identificaron una empresa del contexto en donde ustedes viven y donde identificaron también en ese mismo contexto una problemática que podía ser respuesta desde el quehacer de esa empresa que presentaron. Y en ocasiones pasa que dicen, no, la empresa asociativa que identifiqué yo en mi región es una empresa de transportadores. Y cuando van a presentar el problema, resulta que el problema es de la parte ambiental, ¿sí? Entonces, para eso debieron haber buscado una empresa asociativa que desarrollara programas ¿qué? De sostenibilidad ambiental, que trabajara en lo ambiental. Con eso realmente vamos en una misma línea y somos coherentes con lo que planteamos y se empiezan a fortalecer estas organizaciones porque encuentran dentro del entorno oportunidades de qué, de desarrollo de proyectos sociales, oportunidades de proyectos que pueden captar recursos, no solamente gubernamentales, sino que internacionales también. Que es bien importante que nosotros cuando hagamos este tipo de planteamientos, también vayamos pensando y el orden internacional, qué ONGs o qué instituciones internacionales son las que apoyan este tipo de proyectos. No sé si hasta aquí hay dudas o ya van teniendo más claro para dónde es que va el curso. Ah, está claro, tutor. ¿Sí? Y Diana Ellen, Adriana. Sí, señor. Muy bien, profe. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro, que no nos dediquemos a hacer la tarea, sino miremos a futuro esa oportunidad de un emprendimiento asociativo que realmente a ustedes como futuros profesionales les permita visibilizar más esas fortalezas que hay en cada entorno y más en este país que en todas las regiones hay bastantes recursos, pero en ocasiones necesitamos motivar el otro. ¿Para qué? Para que se una y entre todos es mucho más fácil. La agenda del curso, pues es un referente para responder a todo esto que ya hemos dicho. Estamos en la segunda fase. Esta segunda fase cierra el 20 de marzo, básicamente en 20 días. Ya han pasado casi 10 días y donde en esta segunda fase, pues vamos a tomar de referente lo que hicimos en la primera. Eso es lo bueno de esas estrategias de aprendizaje, que para poder ir avanzando necesitamos tener en cuenta lo que dijimos en las fases anteriores. No es justo cuando un estudiante llega y me llama, profe, ¿será que es posible que usted me facilite el trabajo que presentamos en la fase anterior? Entonces uno dice, y bueno, y entonces, ¿cómo construyeron ese trabajo? Si no tienen ni una copia del trabajo. Y en el caso de ustedes son 4 compañeros.
Ninguno de los cuatro se quedó con una copia ni con lo que habían presentado individualmente. Eso es de reflexión, porque si estamos hablando de procesos asociativos, procesos de construcción, donde íbamos aportando a lo largo del desarrollo de la actividad, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, esta agenda es un referente, no me voy a detener aquí, sino que nunca lo olviden, ¿no? En cuanto a la fase 1, la fase 1 inició el 8 de febrero y cerró el 21 de febrero. Hubo 14 días para hacer esta fase, era una fase, unas actividades muy sencillas. Básicamente, un mapa mental sobre las unidades y temáticas de estudio. Aún nos cuesta elaborar mapas mentales. Recordemos que estas herramientas, como los mapas mentales, son básicamente herramientas ¿de qué? De estudio. El mapa mental lo que me debe facilitar a mí es recordar cuáles son esos contenidos de la temática que yo voy a desarrollar. Y si estoy en un auditorio, pues que el auditorio tenga claridad sobre el tema a desarrollar con base en qué, en esas palabras que son claves allí, en esas palabras que en un momento dado me permiten a mí identificar sobre qué es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, si la temática del curso era empresas asociativas, desde ese contexto local y global, pues yo creo que proyectos sociales, economía solidaria, asociatividad, son conceptos que me facilitan a mí que en una charla tener ahí a la mano algunas palabras que me facilitan a mí que ir desarrollando mi conferencia. Para eso es un mapa mental, ¿sí? Para yo contar con palabras ahí que me vayan orientando y me facilitan sobre qué es lo que voy a hablar. Un segundo aspecto era relacionar 4 organizaciones solidarias más representativas según serie histórica del 2013 al 2023 en la unidad administrativa de qué? De empresas de organizaciones solidarias, un anexo 1. Ustedes, ese documento lo encontré y me pareció interesante porque es un documento de 10 años. ¿Cuál ha sido el comportamiento de toda esa gama de organizaciones solidarias? Ahí mismo en el formatico estaba hasta la fórmula para uno decir, mire, las empresas de mayor auge, las que más han crecido, han sido las fundaciones, porque representan el tanto por ciento, ¿sí? Entonces uno dice, uy, ya estamos manejando un lenguaje más acorde a qué, al nivel de ustedes, y tiene mucho más presentación frente a un auditorio. Para eso es, para que nosotros identifiquemos cómo está el sector solidario en el mundo, cómo están creciendo. El tercer ítem era presentación a empresa asociativa del municipio y presentación del problema de la comunidad. Era lo que les manifestaba hace un momento. Si yo digo que la empresa asociativa de mi municipio, la que encontré, se dedica
al transporte, esa es su función social, pues la problemática que yo puedo estar buscando en mi municipio debe estar relacionada con ¿qué? ¿Quién me dice? No todas. Tutor, ¿cómo está? Hola, Diana. Pues esa fue una de las problemáticas que yo planteé, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el municipio donde yo estoy, pues la problemática que yo identifico es pues el alto costo de los pasajes para las personas que viajamos diariamente. Sí. Ese es como el Bueno, tema en el que yo estoy va, trabajando. listo. Sí, ve cómo los planteas ahí de forma más clara, pero en el documento hablabas de estudiantes, hablaba de las personas que tenían problemas de diálisis, ¿era? Ah, no, tutor, lo que pasa es que ese fue el... No, pero no, aquí es para que nosotros tengamos claridad y que debemos ser muy específicos, ¿sí ve? Sí, sí, o Porque sea, el problema está pues como claro que esa es altos la... costos, ¿Cómo? altos costos de movilidad. Sí, señor. ¿Sí ve? Los problemas deben ser muy concretos. En los formatos donde dice problema, ahí no me escriban nada, simplemente el problema, ¿sí? Incremento de los costos de movilidad en el municipio X, altos costos, ¿sí? Y ahí ya, concreto, Sí, señor. por- porque dentro de los proyectos hay otro ítem que se llama descripción del problema. Y allá sí es donde podemos ampliarnos en prosa hablando del problema. Pero hay veces cuando vamos a describir problemas, por ejemplo, si estamos hablando de problemas de movilidad y de altos costos de transporte, pues ahí es que hablar de eso. Ahí no le podemos colocar que las vías en mal acceso, nada de eso. Estamos hablando es de altos costos, ¿sí? ¿Por Sí. qué razón? Porque hay veces se dispersan tanto que aparecen en muchos problemas. Y bueno, y entonces aquí yo identifico 10 problemas en esta descripción. Sí. Entonces por eso debemos ser muy concretos, específicos, no salirnos de ahí. Cuando ustedes vayan a sustentar un trabajo, digan lo que ustedes hicieron en el trabajo. Lo que está ahí escrito, no se salgan de ahí. Porque todas las veces que yo diga algo más, ¿qué pasa? Me van a preguntar más, ¿sí? Sí. Entonces los proyectos deben ser muy concretos. Y Tutor, en el caso de que yo lo había expuesto en el foro por las fortalezas y oportunidades, que usted también me hizo una retroalimentación sobre las fortalezas y oportunidades que yo había resaltado, que ahí fue donde hablamos lo del tema de los estudiantes y de la movilidad de los pacientes. Entonces, sí, ese punto fue el que a mí no me quedó claro, porque pues estamos hablando de una empresa asociativa que hay en el municipio, ujú, y pues estoy resaltando las fortalezas y las oportunidades que dan ellos. ujú. Entonces, no entiendo por qué no serían No, mira, fortalezas. recordemos que las fortalezas, eso ya es de planeación estratégica, ¿sí? Las Sí, fortalezas en una empresa son internas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fortaleza hay que ver hacia adentro. ¿Qué tiene esta empresa de bueno, de positivo aquí adentro? ¿Qué es lo que lo hace mucho más fuerte que otras? Pero adentro, ¿sí? Cuando hablamos de oportunidades, es todo eso que hay afuera, ¿sí? ¿Qué hay afuera? Entonces, hay que revisar en transporte qué oportunidades tenemos allá afuera. Que a partir de todo lo que hace la empresa puede entrar a qué? A suplir. Así de sencillo. Las fortalezas siempre serán lo que hace fuerte
a la empresa. O sea, eso está allá. Pero las oportunidades sí están afuera. ¿Sí? Sí. Profe, pero entonces, por por ejemplo, ejemplo, en una familia, las fortalezas están adentro. No, que mis hijos son muy estudiosos. ¿Qué oportunidad tienen afuera? No, que hay, por ejemplo, si mi hijo le gusta mucho la matemática, no, es que allá afuera hay oportunidades. ¿Por qué? La gran demanda de que licenciados en matemáticas. Eso es una oportunidad que tiene afuera. Porque su hijo muy bueno en matemáticas es una fortaleza interna de la familia ya. Pero ahí con esa fortaleza no hacemos nada. ¿Sí? Pero la oportunidad sí le va a permitir que desarrollarse. ¿Sí? Por eso surgen las empresas. Por eso yo no quise hablar ni de amenazas ni de debilidades. Eso no existe. Las debilidades y las amenazas existen en la cabeza de quién. De quien no quiere ver oportunidades, de quien no quiere reconocer sus fortalezas. Hay veces nosotros somos muy buenos para X o Y actividades, pero no las reconocemos. ¿Sí? De lo que yo quiero es que ustedes valoren lo que hay en la organización y esa organización, todo lo que puede desarrollar allá afuera, todo lo que ya puede mejorar allá afuera. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, sobre la empresa que yo escogí, que es una EPS, ¿Qué pasa? pues es una EPS y vi que lo que me respondió, entonces no entendí esa parte. ¿Nada más necesita la descripción de la EPS o es ¿Tú que todo crees? está mal? No, pues una EPS Ujú. es una organización que privada o solidaria. Ajá, no. ¿Ah? Otra cosa que debe analizar las políticas de Estado, ¿será que nosotros las podemos cambiar? Y más en salud, cuando en este momento la problemática es grande. ¿Será que la EPS puede modificar la salud cuando existen unas políticas de Pues, Estado? o sea, es que lo que en mi proyecto es, pues, de pronto mejorar, puede ser más. em, aquí sufrimos mucho de que aquí la gente vulnerable, pues, no tiene recursos de pronto para llegar a los lugares de salud. Y Sí, pues, si de pronto no tiene un CISBEN o no lo atiende, entonces ese como tal es el proyecto. sí. Que, que ellos puedan implementar, digamos que jornadas de vacunación y para prevenir las altas enfermedades que tenemos Adriana, aquí en La Guajira. Adriana, la salud es un problema en este país nacional. Y desafortunadamente la EPS dentro de toda esa cadena es un intermediario. El Estado es el que coloca las políticas, ¿sí? Entonces, Entendido. cuando tú empieces a desarrollar el trabajo, muy posiblemente quien les habla, le va a hablar de normas. Bueno, ¿y usted qué injerencia tiene en modificar la ley? Pues sí, no. Si allá los que en este momento están peleando a ver cómo manejan los recursos de salud, en este momento andan en eso.
Entonces, No, ¿qué me propone? ¿Una empresa más pequeña? no, Algo pues, como... no, usted identifica una empresa que se ajuste a una realidad, a una problemática que realmente usted pueda aquí manejar, solucionar, porque ese es un planteamiento que toca verlo Ok, desde toda esa negociación del Estado, de lo que no han podido solucionar, ¿sí? Es sí, más, profe. la CPS es como una tienda ahora, así las van a volver, ¿sí? No sabemos Entonces, pero una fundación, una desde que sea fundación. asociativa. Sí, claro, las Ok, profe. fundaciones son organizaciones solidarias. Entonces uno tener claridad qué hace esa fundación Ok. y qué de lo que hacen ellos puede entrar a colaborar en una problemática de la comunidad, ¿sí? No es que esa fundación debería estar apuntándole a esto. Recordemos que las fundaciones son organizaciones solidarias y ellos prestan el servicio es ¿a quién? A terceros, ¿sí? Entonces, Entendí, profe. Ya. Ya, de bueno, pronto, bueno, sí, hay que voy pensarlo a muy escoger bien. ahora una fundación y pues otra vez volverla a montar el foro, porque de verdad que, ajá, yo había escogido la de Aguas de la Península, la verdad no sabía que era privada. Pues, Y además que esa es la función de ellos, prestar el servicio de qué? De agua, de acueducto. ya. Ahí le tocaría a uno no verlo ya como una empresa asociativa, sino como si la actividad fuera diferente y resulta no, que es partiendo de una empresa asociativa. ¿Qué pueden hacer esas empresas asociativas en la región? Porque cuando tú hacías el planteamiento, pues ahí sí hay una oportunidad, pero sería entonces montar otra empresa que preste el servicio, servicios públicos de acueducto. Y entonces tocaría ver dentro de las políticas de Estado qué se requiere para montar una empresa de ese tipo. ¿Sí que eso se nos agranda? Pero si trabajamos con lo que hay que ver qué hay y a partir de ahí qué se puede hacer por nuestras regiones. Y eso fortalece a las organizaciones y eso también puede entrar a mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de las comunidades. ¿Qué otra pregunta hay? Diana Ellen tiene preguntas. No, señor. Esos eran los 4 puntos que se manejan en la fase 1. Como ven ustedes, eran puntos sencillos. Se debe ser muy concreto, pues para que el compañero lea lo que uno está presentando y de igual manera ustedes pueden realimentarse entre ustedes, pero nos quedamos en subir no más que la tarea. En esta segunda fase sí ya cada uno tiene que subir lo suyo y ponerse de acuerdo qué problemática es la que van a trabajar y qué empresa, ¿no? En cuanto a las temáticas del curso, Solo se debe escoger una de las 4 que se presenten. tú ya revisaste la fase 2, la guía, ¿no? Ya ahorita vamos para allá. Como estoy en la realimentación de la fase 1, en la fase 1, como hablaba de un mapa mental de los contenidos y temas, pues los contenidos del curso son estos. Es que algunos trabajaron, fueron las fases, ¿sí? Los contenidos del curso son estas 3 unidades.
en donde la unidad 1 habla de las generalidades de empresas asociativas en el contexto local y global. Los subtemas: impacto del sector solidario, contexto mundial y latinoamericano de la economía solidaria, la importancia de las empresas asociativas en la economía actual. De eso es lo que hemos estado hablando. Y básicamente en la primera fase y en la segunda van a trabajar con la unidad 1. La unidad 2, empresas solidarias como estrategia de paz en el posconflicto. ¿Cuáles son los subtemas? Territorios solidarios y paz, el cooperativismo para la paz sostenible en el posconflicto y propuesta del cooperativismo en el posconflicto. Esas propuestas son las que ustedes están armando con sus proyectos. ¿Qué es el posconflicto? ¿Quién me dice? Es lo que queda después del conflicto, soluciones que se necesitan desarrollar para poder salir otra vez como a flote en medio de la comunidad. Ya. ¿En la familia hay posconflictos? Sí, claro. ¿Qué dice Adriana? ¿En la familia hay conflictos y posconflictos? Señor, mi conexión es un poco inestable. Ahorita me perdí en todo lo que dijo en la primera parte, pero sí, claro que existe eso. No. Ya. Diana Ellen, ¿será que en la familia hay conflicto y posconflicto? Sí, profe. Sí, hay Bueno, posconflicto. eso me alegra de que ustedes tengan claro y se salgan del qué, del común de la población. No sé por qué en este país cuando se les habla de conflicto, piensan es en la guerra. No, conflictos hay en todos los escenarios. Esos conflictos están relacionados con las diferencias. Entre nosotros, aquí en el curso pueden haber diferencias. Ustedes pueden en algún momento estar muy bravas conmigo. ¿Sí? Eso es un conflicto, una diferencia. Lo bonito es que el posconflicto, que dialoguemos, acuerdos, que entendamos, ¿sí? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Cómo podemos mejorar? Pero sí cambiémosle a nuestros entornos ese concepto que se tiene de conflicto. Yo no sé por qué la gran mayoría de colombianos creen que el conflicto es guerra. ¿Sí? Por eso la pregunta. Porque eso es lo que nos han hablado. Cuando nos hablan de conflicto, es que un conflicto armado, pues como que siempre es ese mismo concepto. Conflicto armado, guerra, muerte, cosas así. De pronto por eso es que siempre pensamos en conflicto en eso. No, Que sí hay conflictos de ese tipo, ¿no? Pero son diferencias. Y en todo lado hay conflictos. Y lo más valorable de estos escenarios de conflicto son las soluciones a que pueden llegar. Y ahí es donde se puede lograr que crecimiento, desarrollo, bienestar. Por eso las temáticas que están aquí. Porque también hubo un compañero una vez por allá de otra región. Yo soy de la zona Amazonía Orinoquía del Ceada Casillas. Me decía, Rubiel, ¿y usted por qué le dio por meter ese tema de conflicto ahí? Y entonces dije, hermano, es que el conflicto no es guerra. No, pero eso es lo que se mira. Y sí, en su casa hay conflicto, en la mía también. Hay otros escenarios de conflicto, pero todo eso lo podemos solucionar trabajando que pacíficamente, entendiendo al otro, haciendo planteamientos diferentes. En la unidad 3,
el emprendimiento solidario desde la empresa asociativa. Ya después de yo tener claro qué es una empresa asociativa, cuáles son los impactos, cómo ha sido ese comportamiento de ese sector solidario a nivel global, que ustedes ya lo pudieron trabajar, después de haber planteado una propuesta para responder a un conflicto, a una dificultad que se presenta en el entorno, pues ya podemos a hablar de qué, de un proyecto que responda a esas necesidades de qué es de esa empresa asociativa. Por eso las temáticas aquí están dadas de las generalidades del emprendimiento, la cooperación gubernamental e internacional, que era lo que hace un momento les hablaba, ir pensando cómo a ese proyecto que yo pienso plantear, el proyecto que ustedes van a presentar es el diseño de un proyecto, no es la ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, donde esa propuesta, pues, nos tiene que mostrar, mire, yo necesito 1.000.000 de pesos, pero hay entes gubernamentales interesados en participar con estos recursos. No necesariamente tiene que ser plata. Y hay unos entes internacionales, unas ONGs que también les interesa, digamos, este tipo de proyectos que pueden colaborar también con estos recursos. Eso es importante cuando nosotros hablamos en un contexto de qué, de solidaridad. Y las empresas o las organizaciones solidarias tienen estas ventajas, porque hay organismos internacionales que le aportan y le apuestan bastante a este tipo de proyectos sociales. Bueno, sigamos. Miren ustedes, aquí les traigo un mapa mental. Hace un momento les decía que el mapa mental, básicamente lo que le debe permitir a uno es, ¿como qué? Como recordar, le facilita la generación de qué, de ideas. Y este mapa mental está dado sobre el concepto de lo que es un mapa mental. O sea, que hay un concepto, palabras clave. Cuando a mí me dicen palabras clave, ya me lleva a que es un mapa mental. Un momento también les decía eso. Si a mí me dicen ayuda a la comprensión y retención de información, puede ser, claro, el mapa mental busca eso. Ayuda a que imaginación y pensamiento lógico. El mapa mental me permite a mí que encontrar dentro de esas palabras una forma de abordar una temática de una manera que coherente, estructurada, precisa. Un mapa mental me debe permitir generar ideas. Por eso la palabra clave es generación de ideas. Fácil asociación de aprendizaje y optimización del tiempo. Si es lo sencillo que era, entre más sencillo sea un mapa mental, pues eso les va a facilitar a ustedes recordar que las temáticas del curso. Si optan por qué, tomarla como herramienta de estudio. ¿Sí les quedó como claro qué es un mapa mental? Sí, señor. ¿Sí es lo sencillo que era? Es que hay veces pensamos tantas cosas
y llegamos y empezamos es como a colocar definiciones. No, esas definiciones son las que ustedes dan en el desarrollo de su charla, porque todo lo van a dejar aquí primero. Usted se puede confundir porque no lo puede leer todo. Y si usted que el conferencista no lo puede leer todo y se confunde, ¿cómo era el auditorio? Entonces, estos esquemas deben ser llamativos y presentarlo de forma que todos lo puedan ver, todos lo puedan leer. ¿Listo? Digamos. Algunos conceptos de asociatividad, los conceptos no son míos. Ustedes saben que hay una unidad a nivel nacional que básicamente es la que maneja todo lo relacionado con la parte asociativa. Y básicamente la asociatividad que implica cooperación. ¿Cooperación entre quién? Entre personas. ¿Buscando qué? Enfrentar problemáticas mucho más grandes. Y pues para ello todos deben comprometerse, para ellos todos deben estar aportando, para ellos todos deben estar ¿qué? Dejando volar la imaginación, generando ideas. Y aquí Perales nos dice que la asociatividad es un mecanismo de cooperación por el cual se establecen relaciones y articulaciones entre individuos o grupos de personas tras un objetivo común. Y para que eso se dé, debe haber ¿qué? Voluntad. Y aquí hay una serie de elementos que se deben manejar, que se deben aplicar. Por ejemplo, elementos de la asociatividad, confianza. Yo diría que todos los demás se dan si nosotros recuperamos la confianza. La confianza se perdió. Anteriormente los negocios se hacían ¿por qué? De confianza. La gente creía en el otro. Hoy en día para hacer un negocio lo primero que se hace es que, ¿quién me dice? ¿Qué es lo primero que se hace hoy en día para hacer un negocio? Pues no sé, asegurarse que sea confiable. Un documento, ¿sí o no? En donde dice, hoy, 1 de marzo a las 3 de la tarde se reunió Adriana María Hernández y Diana Ellen Carranza para llevar a cabo la siguiente transacción. Y eso ahí empiezan punto a punto. Anteriormente, no. Don Fulano, yo le vendo ese chivo y se lo pago mañana. ¿Y qué pasaba el otro día? Se lo pagaban. Se lo pagaba. Hoy en día, al otro día dice, luego yo le compré un chivo ayer, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos recuperar en este país es la confianza. No, y usted dejó entrar a la casa del señor y yo ese señor nunca lo había visto, ¿sí? Usted le dio un tinto a ese señor y se perdió el tinto. Esto es bien importante, la confianza, la comunicación permanente, la participación, el compromiso, el liderazgo. Para que nosotros hablemos de empresas asociativas
y de emprendimiento asociativo necesitamos aplicar esto. Aquí hay unas ventajas de la asociatividad. Uno, disminuir los costos. ¿Por qué? Porque si el proyecto vale 1.000.000 de pesos y usted lo va a hacer solita, pues se está arriesgando 1.000.000. Pero si lo hacen entre 10, usted está arriesgando 100.000 nomás. ¿Sí? ¿No les parece bonito la asociatividad? ¿No creen que este país merece fortalecer esa economía solidaria? Pero para ello necesitamos que recuperar Confianza. la confianza. Es que yo a usted lo quiero mucho, pero yo no le tengo confianza. Ahí no hay nada, ¿sí o no? ¿O qué hay ahí? Ese de querer mucho se pierde. Porque si no hay confianza es que vive desconfiando. Y si vive desconfiando, entonces se le cae el edificio. Entonces, bueno, sigamos. No me voy a detener aquí en la importancia del sector solidario porque el marco constitucional y legal del sector solidario también ustedes lo encuentran en la supersolidaria, bastantes normas y todos los días ahí. Pero sí me voy a detener aquí. Esto de la asociatividad y de la solidaridad, cuento que nos dicen que esto es nuevo, es que hasta ahora estamos volviendo a iniciar, hasta ahora estamos entendiendo. No, desde que formó este mundo hay que asociatividad, ¿sí? Que lo hayamos hecho bien o mal, pues eso sí hay que reflexionar. Porque cuando nosotros llegamos a este mundo, algo tuvo que haber pasado, ¿sí? Al menos entre dos personas, y no hubiéramos llegado. Ahí hubo algo asociativo. Y la Constitución en su primer artículo también lo contempla. Mire, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. ¿Sí? O sea que esto no es nuevo. La solidaridad siempre ha existido. Y este es un valor que nosotros debemos que rescatarlo. Ser solidario no implica yo hacerle la tarea al otro. Ser solidario implica el yo ayudarle al otro a comprender cómo se hacen las cosas. No, profe, es que yo lo metí ahí en el trabajo de pura solidaridad. Ahí lo que está haciendo es que insolidario, usted no le dio la oportunidad de aprender, de construir, de dialogar, de entender, ¿sí? Ser solidario implica, hay veces, ser uno exigente con el otro, porque o si no, no construimos nada. Sigamos. Mire, estas son las leyes más representativas que hay en el momento, que es la ley 79 y la ley 454. Esas son básicamente las leyes que cobijan todos estos procesos solidarios. Los demás, pues, han surgido a partir de estas normas.
Hay otro curso que se llama legislación solidaria o legislación asociativa, donde se habla sobre cada una de estas normas. Pero es importante uno tener claro de que existe una normatividad. Y la más importante, ¿cuál es? Me va a decir que no la escucharon. El artículo 1 de la Constitución Política. Y ahí surgen todas las demás. Aquí seguimos. Aquí hay una clasificación de organizaciones de economía solidaria y básicamente hay unas organizaciones que están centradas en esa economía solidaria como son las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales. ¿Por qué están centradas en la economía solidaria? Porque aquí básicamente, a pesar de que hay beneficios para los que están fuera, todos los que están adentro, pues reciben ¿qué? Muchos más beneficios, ¿sí? Por esos excedentes sociales que se generan. Cuando hablamos nosotros de asociaciones mutuales, ¿te han conocido alguna asociación mutual? No, profe, ¿qué es? ¿Ninguna de las Dianas? Sí, señor. ¿Tú sí? Sí, sí, señor. ¿Cuál? Dame un nombre de una. ¿O qué es? Bienestar, Asociación Mutual Bienestar. ¿Y qué hacen ellos? Pues obviamente tienen el servicio de funeraria, pero también tienen algo de ahorro y crédito para los afiliados. Ya. ¿Y por qué se llama mutual? Porque es mutuo, ¿no? Como un trabajo mutuo. Porque la mutualidad básicamente es la base de la asociatividad. Aquí es donde verdaderamente se aplica ese principio solidario. Cuando usted me dijo de servicios funerarios, ese es el ejemplo más visible. Porque aquí aplicamos que en ocasiones nos toca aportarle al otro y posteriormente que yo, ¿sí? Primero usted y después yo. Y en un servicio funerario, nosotros tenemos servicios funerarios y uno aporta, ¿sí o no? Lo mismo en los servicios de salud. Y resulta que yo aporto ya no porque me quiera morir, sino porque algún día me va a tocar. Entonces, a diario se mueren ¿qué? Personas. Y por tener ese seguro funerario pueden llevar a cabo ¿qué? Todo ese proceso que implica hoy en día el morirse uno. Y eso es costoso. Entonces, para eso, ese servicio funerario y es de la mutualidad, ¿sí? Primero el que lo necesite y después yo. Algún día alguien aportará para mí. Me muero yo y habrán otros que siguen pagando allá para que los que vamos adelante pues nos puedan que enterrar. En salud pasa lo mismo. Uno paga salud no porque quiera enfermarse, sino porque en algún momento dado se enferma. Pero hay otros que requieren ese servicio. Es para ellos poder adquirir el servicio, yo estoy también aportando. ¿Sí quedó claro que la mutualidad? Sí, señor.
¿Cuántos de nosotros aplicamos la mutualidad a diario? Mm. ¿Mm? ¿Será que nosotros estamos dispuestos, muchos, a decir, miren, yo he almorzado estos 15 días, pero aquel niño que está en la calle, no, el almuerzo de hoy va a ser para ese niño. Mi almuerzo, ¿sí? No me van a decir, sí, yo le doy el almuerzo y compro otro. No, la mutualidad implica es completo. Usted entregó el almuerzo y se quedó sin almuerzo. ¿Sí? Eso es mutuo. Aquí en La Guajira se aplica demasiado la mutualidad por lo que veo. ¿Sí? Qué bueno. Sí, sí, señor. No conozco La Guajira, pero qué chévere conocerla. ¿Sí? Muy linda, con todo y su bonita palabra. Vulnerabilidad. Sí, señor, pero muy bonita ella. Sí, eso. Pues uno la conoce ahí en televisión, en las noticias, pero sí tengo que ir a La Guajira. De los extremos de este país no he ido a La Guajira. Bueno, sigamos. Y aquí podemos ver la escala de cómo ha evolucionado la economía solidaria. Pues vemos que siempre ha existido, pero cada día torna mayor visibilidad, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros aún nos falta hacerla mucho más visible, ¿sí? Y acabar ese paradigma de que las empresas asociativas son de la población más débil, porque ya les había manifestado que en Europa las empresas que han tenido mayor representación dentro de ese desarrollo económico y social es el sector que cooperativo. O sea que eso no es de los más fracasados. Es un sector que los que están pensando así, pues básicamente no han visto allí esa oportunidad de crecer. Bueno, y estos eran los formatos que ustedes desarrollaron en esa primera actividad, me presentaban su empresa. Entonces, cuando Adriana me habla de problemas de salud y yo desconozco, y bueno, ¿y qué tipo de empresa es esa? Pues yo me pierdo ahí, ¿sí? Y es importante cuando vamos a cambiar de una empresa, presentar este cuadrito. Mira, es que la nueva empresa hace esto, fue creada en tal fecha. Con eso ya se ubica a quién, no al profesor, sino a quien lea el trabajo. Ah, ¿Sí? bueno, sí, señor. Entonces, para ¿Sí? la fundación debo hacer esa presentación, o sea, en la Sí, si parte la cambian, de... pues si la cambian, sí, es bueno, ¿no? Para todos. Sí, bueno, sí, señor. Es que, es que nosotros, uno como estudiante, hay veces nos olvida y hay veces también como docentes, y lo que hacemos, los documentos que presentamos, no podemos dar por hecho que el que lo lee ya sabe, ¿sí? Por ejemplo, y yo estoy hablando de una problemática que se va a solucionar desde una empresa X, pues no podemos pensar que el que lo lee ya sabe qué hace la empresa X, ¿sí? Entonces, eso, eso es como lo que están presentando en estos momentos por televisión, que por allá en cierta región donde vive una señorita Adriana María Hernández, compraron unos camiones que no son aptos que para andar
los desiertos donde hay harta arena. Yo no sé si era cierto o no, pero ahí los muestran enterrados. Claro. ¿Sí? Pero Adriana ahí nos puede decir ¿Mm? si esos camioncitos realmente servían para allá o no. Ah, claro, claro. ¿Usted qué va a saber? Adivino no es. Sí. Bueno, logros y observaciones de la fase 1. Participaciones próximas al cierre. Baja revisión de mensajes y comunicados. Mensajería interna, email, Teams, observaciones en foros. Bajo número de estudiantes agregados en el chat. Aquí es Teams. Baja interacción y diálogo al interior de los grupos. Perfiles sin actualizar o incompletos. Falta mejorar la lectura comprensiva. Estructura de trabajos que no cumplen con las orientaciones. Redacción de la introducción, objetivo, justificación y conclusiones. Y falencias en aplicación de normas APA. Todo es posible si el tiempo nunca nos alcance. Básicamente en esto que presento ahí son generalidades que coloco aquí y ustedes mirarán si alguna de esas ustedes están ahí acompañándola o no, solamente como reflexión. Orientaciones de la fase 2. En esas fases que se encuentran ahorita. Análisis. La primera fue planeación. Del 22 de febrero al 20 de marzo. 29 días. Todo significa que ya han pasado 9. A hoy, ¿no? Individualmente. Directorio de grupo. A veces me molestan, el profesor sí molesta con el directorio. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Ustedes creen que un directorio no es útil en la vida diaria de nosotros? ¿O ustedes a futuro como empresarios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Ustedes creen que una empresa sin directorio tiene futuro? ¿Sin un directorio? Señor, sin una planeación, sin un directorio, sin una organización, nada puede surgir así. Por eso yo molesto con el directorio. Más que ustedes lo miren como la tarea. No, yo no lo hago porque ustedes coloquen sus datos en ese formatico, sino para que toda la vida recuerden que ustedes como empresarios necesitan tener muy buenos directorios, ¿sí? Porque aquí pueden estar sus clientes, los proveedores, las empresas, los sitios web de las empresas importantes que pueden ser sus ¿qué? Sus mercados, los países. Para eso, desde ya ustedes empiecen a pensar en la importancia que tiene un directorio. Ah, pero el profe sí, directorio otra vez. Y es sí, pero Adriana cambió el número de teléfono porque ya la llamaban mucho, ¿sí? Entonces, pues hay que actualizar el directorio. Y en ocasiones hay veces relacionen los directorios del teléfono de la abuelita. Y lo relacionen porque la abuelita es más juiciosa contestando el teléfono. O era la que tenía comunicación en la casa. Pero ya como tengo mi teléfono, entonces hay que actualizarlo, ¿sí? Cosas como esas pasan. Entonces el directorio es importante. Y mire, estamos dentro de la actividad individual y se pide directorio. Cuando a mí me presentan el formato y dice ahí directorio, yo voy pensando en la información de los 4 participantes.
Por eso es un directorio. Por eso en la fase 1, la última actividad era el directorio del grupo. Entonces, en esta, pues, simplemente debería copiar el directorio que ya lo habían hecho y lo colocan aquí. Pero aún no ha sido posible. ¿Sí? Diligenciar ficha de lectura crítica de la unidad. Y ese de que la ficha de lectura crítica la recorté. ¿Sí? Solamente la dejé con el tema, una pregunta contextualizada y una respuesta. Una ficha de lectura crítica completa viene la temática, vienen los conceptos más representativos o los conceptos que yo desconozco, entonces hay que buscarlos, definirlos. Vienen los conceptos técnicos, que son aquellos que son obligatorios dentro del tema. Y después si viene ¿qué? La pregunta, ¿sí? Pero aquí solamente dejamos pregunta, contextualizada y respuesta. Una pregunta contextualizada lo que busca es que quien pregunta ubique a quien va a responder, ¿sí? Por eso es contextualizada, hay que darle al otro el contexto de qué es lo que va a hablar para que el otro pueda responder. Así son las preguntas del ICFES, porque preguntar uno qué es economía solidaria, eso ahí no hay contexto. Entonces, hay que contextualizar y luego sí preguntamos. Presentar fortalezas y oportunidades de la empresa asociativa presentada en fase anterior, acorde a su actividad económica y social. Y al igual, el problema. El problema, ahí no dice ni descripción del problema en ese formato, dice problema. ¿Sí? Con eso no se nos olvida cuál es el problema que se está trabajando. Cuarto, acorde con problema presentado en fase anterior, presente diagnóstico acorde con herramienta del marco lógico. Posible título, el problema, las causas, los efectos, la población afectada y actores comprometidos y justificación del proyecto. En el foro, yo ya por ahí coloqué un ejemplo. Les voy a hacer otra petición. Si Adriana presenta un trabajo y se le hacen unas observaciones, esas observaciones no son solo para Adriana. Eso me debe permitir a mí que mejorar lo que yo voy a presentar. ¿Sí? Porque nada sacamos de yo darle las observaciones a Adriana si Diana va a presentar el trabajo con las mismas falencias que Adriana. Entonces, ¿dónde está lo constructivo? ¿Sí? ¿Qué nos pasa, sí o no? Generalmente en los foros pasa eso. Profe, a mí me han dicho, usted no me ha realimentado mi trabajo. Entonces ahí ve, yo contesto, pero es que usted no ha leído las observaciones que se le hicieron a su compañera. Tal vez no es la mejor respuesta, pero sí, eso es lo que hace estos modelos de aprendizaje constructivos. Todo lo que nos vayan diciendo es para tenerlo en cuenta en lo que yo voy a presentar. Imaginen ustedes como empresarios, 10 empleados, y a todos tener que decirle lo mismo.
¿Qué piensan de eso? ¿Será que eso es constructivo? ¿Eso nos permite de verdad crecer? ¿Quién me dice algo ahí? Por favor, eso que no sea solamente para esos cursos, sino de todos los cursos que tienen. Revisen las observaciones que le hacen a sus compañeros. Y fuera de revisar, también vuelvan y revisen la guía a ver qué dice. Porque eso agiliza los procesos y nos permite mejores resultados al final. Mm, Y aquí viene, ya cuando todos han presentado, entonces viene la selección del proyecto, la localización del proyecto y los recursos necesarios. ¿Sí? Esa localización del proyecto, pues es con base en lo que ustedes están trabajando, pensando en que esa empresa lo van a ubicar en el sitio que les facilite el desarrollo de las actividades en la empresa. Porque a veces uno llega y localiza el proyecto y resulta que allá donde lo colocó, pues no funcionó, porque no se tuvieron en cuenta muchos factores. Montó el proyecto y para el proyecto necesitaba agua y resulta que allá donde lo montó, sí, muy bonita la infraestructura, pero no hay agua. O el agua muy costosa, o el impacto allá no es muy visible. Y los recursos necesarios. Tratar de montar proyectos sencillos. Hay proyectos muy sencillos. Hay proyectos que en ocasiones, por ejemplo, si hay mucha contaminación o mucha basura, pues básicamente podría uno establecer proyectos o jornadas o programas de qué, de sensibilización a la población para que cada uno fuera consciente de lo que hace. Porque ve, la gente bota la basura a la calle y es que porque hay una empresa de servicios públicos y entonces ellos ¿qué van a hacer? ¿Sí? Pero se olvidan que esa empresa pues cada vez incrementa los recibos porque necesita más personal porque hay más basura en la calle. Que si no hubiera basura, pues se quedan con el personal que tienen y podían desarrollar otro tipo de actividades, por ejemplo, el embellecimiento en las calles. Y cuando miramos en estas respuestas mucho más allá, pues muy seguramente el bienestar y la calidad de vida de la población se va a ver que beneficiada, ¿no? En lo colaborativo, análisis de los aportes, seleccionan el proyecto, ese proyecto que seleccionen, ustedes seleccionaron el proyecto de Diana Ellen, pues ahora hay que trabajarles a ese proyecto, hay que mejorar lo que ella presentó, ¿sí? Y empezar a darle la estructura que se dice en la guía, estructura del producto colaborativo, portada, contenido, introducción, objetivos, directorio del grupo, lectura crítica de la unidad. Mira, aquí siempre presenta
dificultades con esa lectura crítica de la unidad. Si ustedes consideran dentro del formato, pues pueden colocar unas 2 preguntas, porque eso es el colaborativo. Pero no se trata de que coloquen los 4 formatos de lectura crítica, no, porque esto es un solo producto, es un producto colaborativo. Y si cada uno va a pegar lo individual, entonces, ¿dónde está lo colaborativo? Lo colaborativo implica una coherencia desde el inicio hasta el final. Fortalezas y oportunidades de la empresa asociativa seleccionada. Aquí en esto pueden colocar máximo 3 fortalezas y 3 oportunidades. Pero bien, ¿bien qué? Bien representativas, porque es el producto de ustedes. ¿Sí? Todos aportando, no, a mí me parece que la fortaleza es esta, no, que a mí me parece que es esta, no, que a mí me parece que es la otra. Y bueno, ahí en ese diálogo, máximo 3. Avance del proyecto. Selección y justificación del proyecto seleccionado. Diagnóstico del problema. Ese diagnóstico del problema está dado acorde al marco lógico en ese árbol de problemas, pero yo se los coloqué en un esquema ahí para que se tomen muchas cosas: título, problemas, causa, efectos, población comunicada, afectada, quienes pueden en un momento dado participar en la solución. Ahí están los anexos, mira, a todos les coloco los anexos. Y he optado por trabajar los anexos, pues para que ustedes tengan de referente y a la vez sean mucho más concretos en lo que van a registrar. Conclusiones, bibliografía con normas APA y el cuadro de comportamiento de cada participante. Aquí apareció algo importante. ¿Quién ha revisado la guía completa? ¿Quién ha revisado la guía? ¿Me dejaron solo? No, profe. No, profe. No, Pero señor. ¿Se han no la he revisado? revisado completa. Al final de la guía van a encontrar un cuadro de comportamiento. En la primera columna deben registrar el nombre de Adriana, Diana Ellen y Diana Suaza. En la segunda columna es donde viene la observación. Pero esa observación debe ser de un trabajo entre ustedes, que se reúnan. Ese es el conflicto que ustedes van a tener ahí. No, Ellen, es que usted definitivamente todo lo presenta tarde. Usted, los aportes no son los mejores. ¿Sí? Entonces empiezan a dialogar y llegan a acuerdos. Y eso es lo que van a plasmar en ese cuadrito de él. ¿Sí? Los acuerdos. Ahí. Lo mismo con Adriana y lo mismo con Diana Suárez. Y no lo que comúnmente hacen. En el cuadrito, Ellen coloca una autoevaluación. No, que entrego productos oportunamente, que lo mío es lo mejor, que yo siempre trato de hacerlo acorde a las orientaciones. Y la otra pues también entra y dice lo mismo. Y la otra dice lo mismo. ¿Será que eso es un cuadro de comportamiento como equipo? En ese equipo se debe hacer un análisis que de todos. Los técnicos, digamos, de fútbol, eso es lo que hacen. Hacer un análisis con todos de cómo pueden mejorar ¿qué? La participación de cada uno.
Ese cuadrito yo lo reviso, es lo primero que reviso. Las temáticas del curso. Mire, aquí en esta fase 2, ya quité las otras 2 unidades y básicamente se van a centrar en la unidad 1. Y aquí vienen los formatos a diligenciar. Formato y directorio del grupo. Y este Sky no es sino el Teams. Ficha de lectura crítica. Mire, el tema, la pregunta contextualizada y la respuesta. Aquí le explico. Pregunta contextualizada. Realice lectura comprensiva del tema y formule pregunta contextualizada sobre el tema. Respuesta. Presente una respuesta concreta acorde a la lectura realizada. 50 palabras. Eso es lo bueno de Word, ¿no? Que le cuentan hasta las palabras. Y así, ahí están hasta los temas, mire. Le estoy librando la fatiga, porque yo le había podido enviar el formato con temas, preguntas y respuestas. No, ahí está la orientación. Fortaleza y oportunidades de la empresa. Ahí está el otro formatico. El nombre de la empresa que tomaron, las fortalezas. Les digo que la fortaleza es un aspecto interno, una ventaja competitiva, que las oportunidades son aspectos externos, factores del entorno que pueden aprovechar y el problema. Aquí les tengo hasta un ejemplo de un problema. Incremento de basura en el municipio X. Así, concretico. Cuando yo reviso los trabajos, digo, ¿será que ahí leyeron la guía? Porque me he encontrado unos problemas que colocan ahí una descripción con muchas cosas. Mire, así sencillito. Anexo 4. Sencillo pero significativo, ¿no? Anexo 4. Diagnóstico del problema, acorde con el marco lógico. Título del proyecto. Debe estar en coherencia con el problema. Máximo 15 palabras. Aquí repetí otra en coherencia con el problema. Problema. Aspecto negativo que afecta el normal funcionamiento de la comunidad. No utilizar conceptos como, por favor, aquí coloquemos atención. En un problema no puede ir el concepto de falta. No hay. U otros afines. ¿Por qué será que falta no en un problema? Y a nosotros sí que nos enseñaron que los problemas es por falta, ¿sí o no? Eso hay que cambiarlo. Ese paradigma debemos cambiarlo. No, es que tengo un problema, me falta. Es lo primero que decimos, ¿sí o no? ¿Quién nos enseñaría a formular problemas así? ¿Por qué no se debe colocar falta en un problema? ¿Quién me dice? ¿Por qué están tan calladas? Ya se cansaron, ya voy a terminar. Hago sorteo aquí. ¿Por qué no se debe colocar falta en un problema? Ellen, ¿por qué era? Yo creo que ahora ahí me abandonaron. No, profe, solamente que mi señal está rara. No sé si la de las compañeras pasa igual. Usted se me escucha entrecortado. Ya. ¿Ellen me escuchó?
¿por qué no se debe colocar la palabra falta en un problema? Sí, Ana. Profe, porque uno en el problema debe tratar de buscar en la solución. ¿Y qué O sea, pasa con...? cuando vamos a plantear el problema, debemos de tratar de plantear también una solución. ¿Será? Y porque cuando dice falta, pues no se supone que es un problema, pues con que solo falte y hay un problema. Porque ya tenemos el problema, entonces falta sería como otro problema que tenemos que dar solución. Casi. Porque falta es un resultado. ¿Sí? Los problemas son ¿qué? Situaciones que desconocemos. ¿Por qué sucede algo? Pero cuando yo digo falta, eso ya es un resultado. ¿De qué? De un estudio previo. Llegamos a la conclusión que faltaba. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho que nosotros digamos que falta un hospital en mi comunidad. Eso es el resultado de un estudio. Puede ser eso, ¿no? Que esté faltando un hospital, pero no lo podemos estar planteando como un problema. ¿Qué puede estar planteando uno allí? Incremento de las enfermedades diarreicas en los niños de la comunidad X o del municipio X. ¿Y por qué se están incrementando? Pues porque no hay quien los atienda ni dónde llevar a esos muchachitos a que les formulen algo. Entonces, ahí nos está haciendo falta un hospital, además porque la población de niños en ese municipio es que es alta. 5.000 niños enfermos del estómago, pues necesitan ¿qué? Un sitio donde llevarlos. Y ahí sí el resultado es la falta de un hospital. Por eso se están incrementando esas tasas de enfermedades. O a rato decimos, no, es que tengo un problema, me falta 5.000 pesos. ¿Será eso el problema? ¿Mm? No, eso ya sería la escasez de recursos. A falta del trabajo. ¿O cómo conseguir que esos Oportunidad laboral. recursos? Eso, ¿ve? Entonces, por eso, por favor, que en los problemas que ustedes plantean no van a colocar este tipo de palabras. Yo sé que muchos de ustedes, hasta este momento, una de las palabras predilectas para los problemas era falta. Una causa sí ya puede llevar ese concepto, pero el problema no. Bueno, causas y efectos. Toda causa tiene un efecto. Entonces revisen la coherencia. Manejen unas 3 causas nomás con el efecto que ello acarrea. Por ejemplo, si una de las causas es que faltan rutas de transporte, pues ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el objeto? ¿Y cuál es el efecto o la consecuencia? Que los niños llegan tarde, ¿qué? Al colegio. ¿Sí? Ahí hay una coherencia entre una cosa y la otra.
ese tipo de cosas que ustedes deben tener en cuenta. Piensen, analicen para que las cosas que presentan sean coherentes. La población afectada, pues es allá donde se está presentando la problemática. ¿Y quiénes son los actores comprometidos? Son todos aquellos que pueden colaborar en la solución de esa problemática. La justificación del proyecto. ¿Por qué es importante desarrollar el proyecto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de una población que está enfermando mucho, ¿por qué es importante el proyecto? Pues porque esa alta indicadores de enfermedades de la población impiden o influye en la economía del municipio porque se presenta una baja productividad. Si la gente está enferma, ¿cómo trabaja? Y ahí empieza a haber una coherencia entre lo que decimos. Sigamos, selección y localización del proyecto. Selección y justificación del problema, entonces aquí vienen los problemas. Selección, coloque una X. De los 4 problemas, una X. ¿Cuál seleccionaron? No necesitan más. Ahí no me van a echar un cuento, ¿no? Una X. Un problema bien, 4 problemas bien concreticos y optaron por uno. Y la justificación es por qué lo seleccionaron. Localización del proyecto, mire. Problema, localización y descripción y justificación del por qué en ese lugar. También muy concretos. Recursos para desarrollar el proyecto. Eso es como una factura, ¿sí o no? Así les digo yo para que se les facilite detalle. Recursos, ¿qué se requiere para el proyecto? Que ustedes miran a ver qué es lo que requieren. ¿Cuál va a ser esa unidad de medida? Y el formato de comportamiento de cada participante. La primera columna, los nombres de ustedes. Y en la segunda, observaciones respecto a participación, calidad de aporte, intención, tiempo de aporte, presentación, respeto por el otro y otros. Concepto de equipo, no puede ser la misma evaluación para todos. Eso ya les había dado el ejemplo. Y esta guía 3, la voy a hacer muy afán porque en la 3, ¿qué? En la 3 inicia el 21 de marzo y termina el 17 de abril. Y lo mismo, el primer punto del directorio. Elaborar un mapa mental que ahora ya saben cómo hacerlo, de la unidad 2. En la fase 3 se trabaja la unidad 2. Continuación, avance, formulación y diseño del proyecto. Economía social y solidaria. Posibles alternativas de solución. Si se hace un buen diagnóstico, un buen árbol de problemas, aquí en este es mucho más fácil el árbol de objetivos. Es la transformación de todos aquellos aspectos negativos en positivos y el cronograma de actividades. ¿Cuándo vamos a desarrollar nosotros ese proyecto? ¿Qué tiempo necesitamos y qué vamos a hacer? Es como un cronograma de trabajo. Y colaborativamente, pues, lo van organizando acorde a lo que lleve. Las generalidades del marco lógico no las voy a trabajar hoy. Básicamente es para que ustedes tengan claro que el marco lógico se maneja en 4 fases. Una es la identificación, otra la de diseño y formulación, la de ejecución y seguimiento, y la de evaluación.
Y como ustedes miran aquí este esquema de árbol de problemas, pues básicamente en el centro siempre va a estar ese árbol de problemas y en la parte superior los efectos y en la parte inferior las causas. No me vayan a invertir eso porque esa es la lógica que hay en un marco lógico, pero hay veces nos gusta cambiarlas. Y más. Un problema no es la ausencia de la solución, sino una situación o estado existente negativo que afecta a los grupos beneficiarios. No deben describirse como ausencia de determinadas soluciones, no hay falta de. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Esto lo vamos a trabajar en el primer CIPAS. ¿Primer CIPAS cuándo se desarrolla? ¿Cuándo desarrollamos el primer CIPAS? Yo ya les publiqué. Una pregunta, ¿todos están en el equipo de Teams? Yo no estoy en ningún No, equipo. yo no me he unido. Yo les envié el comunicado. Por favor, únanse allá. Sí tienen cuenta de Teams, ¿no? Sí, señor. Adriana, Señor, ¿tiene cuenta de Teams? sí, claro. Ah, bueno, entonces únase al equipo. ¿Y dónde Ahí me uno? yo les envié la información. ¿La En el mandó la mandó por correo o la mandó aquí en No, el... no, usted llega y le da un clic El ahí y se va CIPAS es para el allá 11 de marzo. el 11 de marzo. Y ustedes le dan un clic ahí en el foro de noticias, en bienvenida, ahí está. Por el correo interno también les envió la invitación que se unan. ¿Sí? Ese es general. Sí, ahí está. Yo les envío ahí toda la información de webconferencias. Esta webconferencia además va a quedar grabada allí. Porque Todo queda. para yo unirme a la reunión o sea, me salió, pero no sé si es que estoy en el grupo. Ahorita que termine la web voy a mirar. Bueno. Y lo otro, Prospecta Colombia. ¿Quiénes van a ir a Prospecta Colombia? Yo no. ¿Mm? ¿No? ¿Muy No, lejos? profe. Bien. Lejísimo. Va a tocar vender unos chivos, Adriana. Va a tocar. Sí. O si no pueden participar vía web, ¿no? Pero es importante que empecemos a participar en esos eventos. Eh, Hay conferencias interesantes que hay veces nos hacen ver lo global de forma distinta y nos generan como otros pensamientos y nos generan también que oportunidades. Esto de las normas APA también la tienen ustedes ahí en el foro de noticias. Voy a decirles algo así como muy rápido. En cuanto a normas APA, al menos lo que ustedes presentan en un trabajo al final son las referencias bibliográficas. Por favor, que no le esté pasando esto. Hacen el trabajo y después colocan las referencias. Uno se da cuenta de eso. Las referencias, básicamente lo último que se hace en un trabajo, pero en el desarrollo del trabajo sí tiene que ir colocando citas. En Word también ya viene con esta herramienta para trabajar las normas APA. Y allí a él hasta le va preguntando cómo se hacen las citaciones y al final le genera que
todas las referencias y él se las organiza. Pero y no lo podemos manejar de esa forma. Cuando usted vaya escribiendo, tiene que ir generando ¿qué? La cita. La cita básicamente es como la primera parte de toda esa referencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Una cita de un autor. Aquí va en paréntesis. O, dependiendo si la cita es parentética o la narrativa, pues ya el autor usted lo coloca por dentro y el año y la página lo coloca dentro del paréntesis. Esto es ya un poco más a profundidad, pero lo que sí me interesa a mí es que nunca dejen de citar, porque llega uno y mira referencias, 10 referencias y se va para el documento y no hay ni una cita. Ya queda referencia, es como si no lo hubieran leído. Cuando yo hablo de referencias es porque las usé. Por ejemplo, aquí hay una referencia de Crichton M. 1969, La amenaza de Andrómeda Editorial Artemis de Corporación. ¿Sí? Pero esta es la referencia. Si usted de ese documento tomó algo o lo leyó para dar algún concepto, entonces lo más sencillo que pueden hacer es ustedes colocar al inicio o al final, según Crichton M. 1969 y todo lo que vayan a decir. O cuando terminen de escribir, colocan un punto y escriben esa cita. Eso les va a permitir a ustedes que estar respetando los derechos de autor. Yo generalmente lo único que les pido es eso, porque para manejar las normas APA de manera más profunda requieren pues más tiempo. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, Sí, No, señor. sí, los escucho. No, no, señor. Sería realizar como las la- correcciones a los trabajos y volverlos a publicar e iniciar la recopilación ya del grupal. Sí, importante, trabajen en el interior del grupo. Recuerden que los conflictos hacen parte de qué? De los acuerdos, ¿no? La reflexión final. El 90% del éxito se basa simplemente en insistir. Hay que ser tolerantes. A ratos uno siente que los estudiantes lo miran a uno como el enemigo. Y verdad que a mí no me interesa ser enemigo de nadie. A mí me interesa ser amigos. Pero para ello necesitamos aprender a qué, a entendernos, a dialogar, a comprender que hay puntos de diferencia y que esos puntos de diferencia nos llevan a acuerdos. ¿Sí? Eso es lo asociativo. Y que no nos pase esto. ¿Se han visto en una situación como esta? Sí, el tiempo todo lo que quiere colaborar, pero si se llega tarde ya no es posible. Bueno, con esto damos por culminado esta primera webconferencia. El tiempo fue el asignado. Espero lo que se trató hoy no se nos olvide y los espero para el próximo CIPAS, para que dialoguemos frente
a lo que nos dice el marco lógico. En verdad que para mí es importante que ustedes asistan a estos espacios, porque es aquí donde nos acercamos un poco más. Sí, señor. Gracias por su tiempo. Bueno, muy buena noche, buen descanso, buenas Gracias. reflexiones y éxitos. Gracias, profe. Bueno, éxitos, que estén muy bien. Chao. Igualmente. Chao. Chao.